El relato de una vida truncada, como la de Michelle Lee, resuena en el corazón de una comunidad que jamás imaginó la sombra de un crimen tan atroz. Michelle, nacida el 12 de octubre de 1984 en San Diego, California, creció en el seno de una familia numerosa y unida. Rodeada de 15 primos, numerosos tíos y tías, vivía con sus padres, su hermano Michael y su prima Christine. Admiraba profundamente a su madre, una enfermera compadre. La vida de Michelle era un ejemplo de dedicación y amor. Tras perder a su madre, asumió un papel crucial dentro de su familia, enseñando a sus primos y hermanos habilidades prácticas como cocinar y conducir, y siempre estaba dispuesta a prestar su apoyo en momentos de necesidad. Su hermano Michael recuerda cómo Michelle se convirtió en una presencia guía, irradiando fuerza y cariño. A pesar de los obstáculos en su camino, como la espera de 5 años para ser admitida en un programa de enfermería, su tenacidad dio frutos. Fue aceptada en un curso acelerado de 1 año y para mayo de 2011 estaba a solo 6 meses de graduarse. Durante su formación, en la sala de maternidad de Kaiser Permanente en Hayward, Michelle se destacó no solo por sus impecables calificaciones, sino también por su espíritu alegre y su disposición para asumir responsabilidades adicionales. El 27 de mayo de 2011, sin embargo, marcó el inicio de una tragedia que nadie pudo prever. Aquel día, Michelle terminó su rotación clínica y se dirigió al estacionamiento del hospital. El ambiente era rutinario, los coches iban y venían sin levantar sospechas. Pero Michelle no regresó a casa. Su coche fue hallado cerrado y vacío, y la ausencia de testigos en el área silenciosa hizo que su desaparición pareciera un enigma insondable. Detrás de esta fachada cotidiana se escondía una verdad aterradora. Un individuo, consumido por la envidia y la ira, había urdido un plan que nadie anticipó. La desaparición de Michelle era la culminación de un acto premeditado que dejó a todos perplejos. Las preguntas se agolpaban. ¿Qué sucedió realmente en ese estacionamiento silencioso? ¿Quién la esperaba allí con intenciones oscuras? El caso de Michelle Lee no solo conmocionó a quienes la conocían, sino que también arrojó luz sobre las complejidades de los vínculos humanos y las emociones que, llevadas al extremo, pueden desencadenar tragedias. En la búsqueda de respuestas, la comunidad se enfrenta al reto de comprender cómo la oscuridad puede ocultarse bajo la superficie de lo cotidiano, recordándonos que la verdad, aunque escurridiza, siempre busca salir a la luz. En una tranquila tarde en el hospital, Michelle finalizaba su turno habitual. Para las estudiantes de enfermería, ese día marcaba el final de su rotación, y la emoción por el fin de semana era palpable. Michelle también tenía planes, un viaje a Reno para visitar a sus amigos. A las 6:55 de la tarde, informó a su supervisor que se dirigiría al estacionamiento del 3er piso para recoger algo de su coche. Su Honda Sub blanco reposaba silencioso en una esquina del lote. Las cámaras de seguridad más tarde revelarían a Michelle caminando hacia el vehículo, deteniéndose por un instante y luego, de manera repentina, cambiando de dirección. Aproximadamente 17 minutos después, su sub salía del garaje. Para las 9 de la noche, cuando el personal se reunió con las estudiantes para cerrar el día, Michelle no aparecía por ningún lado. Su abrigo permanecía en la sala de descanso, su teléfono no respondía y no había firmado su salida. Preocupada, su instructora se unió al equipo de seguridad del hospital para revisar el garaje donde Michelle solía estacionar. El lugar estaba en silencio y vacío. Sin embargo, de repente, el sub de Michelle regresó al hospital y se detuvo en el 3er piso. La maestra intentó detener al conductor, pero tras una breve pausa, el coche dio media vuelta y se alejó a toda velocidad. La profesora estaba segura de que no era Michelle al volante. El comportamiento era completamente ajeno a ella. Alarmada, contactó de inmediato a la policía. A la mañana siguiente,
Michelle llevaba más de 10 horas desaparecida. Amigos y compañeros de trabajo abarrotaron la estación de policía, convencidos de que algo terrible había ocurrido. Los investigadores comenzaron su búsqueda en el estacionamiento del hospital. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran manchas de sangre en el lugar donde había estado estacionado el coche de Michelle. Alrededor de las 9 de la mañana, encontraron su SUV cerrado con llave en un espacio para visitantes, cerca de un complejo de apartamentos no muy lejos del hospital. Dentro estaban su bolso, su computadora portátil y su identificación. Pero había algo inquietante. Otra identificación perteneciente a alguien que ella no conocía. Esa identificación había sido reportada como robada días antes de que Michelle desapareciera. Los investigadores descartaron rápidamente la posibilidad de un ataque al azar. Esto parecía deliberado, un plan cuidadosamente orquestado. Era probable que alguien que conocía la rutina de Michelle hubiera utilizado la credencial robada para acercarse a ella. Los registros del hospital revelaron otra pista perturbadora. Aproximadamente 30 minutos después de que Michelle caminara hacia su coche, una mujer que afirmaba ser ella llamó a la sala de emergencias pidiendo hablar con su profesora. Al ser informada de que había llamado al departamento equivocado, la persona solicitó que se transmitiera un mensaje. El padre de los hijos de Michelle había sufrido un ataque al corazón. Mientras la policía remolcaba el SUV de Michelle para investigarlo, su hermano Michael recibió un extraño mensaje de texto desde su teléfono. «Estoy bien». Poco después llegó otro. «No estoy desaparecida». Más mensajes siguieron, alegando que su teléfono estaba fallando, que todo había sido borrado y que la batería se había agotado. En un mundo donde los detalles cotidianos pueden convertirse en piezas de un rompecabezas complejo, la desaparición de Michelle resuena como un enigma de incertidumbres y pistas inquietantes, recordándonos la fragilidad de las rutinas y la oscuridad que a veces acecha a plena luz del día. Las inconsistencias solo intensificaron las sospechas. Los amigos comenzaron a recibir mensajes de texto también, cada uno con una historia distinta. Uno decía que su neumático se había pinchado. Otro afirmaba que había regresado a Reno. Otros insistían en que simplemente necesitaba un descanso de Facebook y las redes sociales. Cuando su exnovio se comunicó, la respuesta fue inusualmente fría y fuera de lugar. ¿Quién es este? Para el 31 de mayo, la recompensa por información ya había alcanzado los $20,000. En cuestión de días, casi se duplicó. Un investigador privado contratado por la familia Lee se unió al caso y más de 100 voluntarios participaron en la búsqueda. Se dividieron en 14 equipos que cubrían extensas áreas de terreno. Finalmente, la recompensa se elevó a $100,000. A medida que los detectives se adentraban más en la vida de Michelle, un nombre seguía apareciendo: Chiselle Esteban. Ella y Michelle habían sido muy cercanas, incluso vivieron juntas durante la universidad. Pero con el tiempo, su amistad se fracturó. En el centro de su tensión estaba un hombre llamado Scott Marasegan. Chiselle y Scott tenían una hija de 6 años juntos. Pero tras su ruptura, el fraccionamiento creció una vez más, esta vez entre Michelle y Chiselle. Michelle y Scott habían compartido algunas citas casuales en el pasado, pero habían acordado algo más entre ellos. Incluso sin evidencia real, Chiselle comenzó a comportarse de manera diferente con Michelle. Michelle se negó a terminar con Scott solo para apaciguar los celos de Chiselle, sentimientos que no tenían fundamento, ya que Scott era solo un amigo. Para entonces, cuando la policía entrevistó a Chiselle, entonces de 27 años, no ocultó cuánto le desagradaba Michelle. La investigación rápidamente se centró en Scott. Lo que los detectives descubrieron a continuación cambiaría todo. Scott siempre había sido una presencia familiar en la vida de Michelle. Muchos que la conocían también lo conocían a él. Incluso ayudó en la búsqueda después de la desaparición de Michelle. Durante el interrogatorio,
Los detectives se sorprendieron por lo genuinamente molesto y sincero que parecía. Scott describió la tumultuosa historia con su ex, Giselle, una relación marcada por peleas frecuentes y altibajos emocionales. En un momento, Giselle se había mudado de nuevo con su familia y se llevó a su hija con ella. A pesar del caos, Scott seguía profundamente preocupado por el bienestar de su hija y trató repetidamente de reconciliarse para restaurar algo de estabilidad, pero sus esfuerzos fracasaron. Scott entregó a la policía una larga cadena de mensajes de Giselle, muchos cargados de ira y hostilidad dirigidos a Michelle. Uno de los primeros textos decía: «Espero que encuentres lo que buscas en alguien tan repugnante como ella». Otro llamaba a Michelle una rompehogares y advertía que no sería una... La naturaleza humana es un complejo tejido de emociones, relaciones y desconfianza. En el entramado de este caso, se revela cómo las percepciones distorsionadas y las inseguridades personales pueden desencadenar una serie de eventos que desafían nuestra comprensión del amor, la amistad y el deseo de pertenecer. La búsqueda de la verdad, en este contexto, se convierte no solo en una cuestión de justicia, sino en un viaje hacia el entendimiento de las profundidades ocultas del alma humana. Las tensiones se intensificaron con amenazas cada vez más siniestras. Mensajes como «tu chica recibirá lo que se merece» y «no aprobará sus exámenes parciales» se convirtieron en una constante. Giselle envió mensajes a Michelle exigiéndole que se mantuviera alejada, incluyendo uno que decía: «Si alguna vez fuiste realmente amiga de Scott o de mí, simplemente déjanos en paz. Eres tú quien me siguió hasta San Francisco». La situación se tornó aún más perturbadora cuando Scott reveló una grabación secreta que había realizado durante uno de los furiosos arrebatos de Giselle. Su joven hija estaba sentada en el asiento trasero en ese momento. En la grabación, la voz fría y constante de Giselle profería amenazas escalofriantes sobre Michelle. «Te he pedido, podemos ser honestos sobre Michelle, porque ella es el único problema que realmente me cuesta manejar». «Eso no es lo que dijiste». «Bien, hoy vamos a hablar. A partir de ahora, seremos honestos sobre Michelle, ¿me entiendes? Ya sea si duermes con ella, compartes comida con ella, hablas con ella, serás honesto conmigo. Mírame. Serás honesto conmigo respecto a ella. De lo contrario, tomaré tu vida y la de ella. Y puedes llevar eso contigo a la tumba». «¿Por qué? ¿Por qué has mentido sobre ella tantas veces? Es difícil creer que puedes dormir con ella y despertarla. Mereces morir por tus mentiras, al igual que ella, y lo harás. Si lo haces de nuevo, esta es tu última y definitiva advertencia. ¿Me entiendes? Es tu última y definitiva advertencia». Scott explicó que Giselle había sido sometida previamente a una evaluación psiquiátrica en el hospital, donde fue diagnosticada con trastorno bipolar y depresión maníaca. A veces, ella aparecía sin ser invitada en su casa, deslizándose en silencio y quedándose sentada hasta que alguien notaba su presencia. Finalmente, Scott obtuvo la custodia total de su hija. Pero después de ese fallo, las cosas solo empeoraron. Giselle se mudó de regreso a Hayward para estar cerca, y la situación se intensificó hasta que un juez emitió una orden de restricción, prohibiéndole acercarse a menos de 30 metros de Scott o su familia. Esa orden se emitió solo 3 días antes de la desaparición de Michelle Lee. Por aquel entonces, la policía de Hayward comenzó a coordinarse con las autoridades de Fairfield en un caso similar del año anterior. Una enfermera con el mismo apellido había desaparecido sin dejar rastro. Pero a diferencia del caso de Fairfield, el coche de Michelle fue encontrado cerrado y asegurado, lo que sugiere que quien lo condujo por última vez tuvo cuidado de no dejar pruebas. Mientras los investigadores revisaban las grabaciones de seguridad, la familia de Michelle se aferraba a la esperanza de su regreso seguro. Sin embargo, esa esperanza comenzó a desvanecerse cuando la policía confirmó que se habían descubierto rastros de sangre de Michelle dentro de su vehículo. El caso de Michelle Lee
se convirtió en un enigma que afectó profundamente a la comunidad, una historia de corazones rotos y vidas entrelazadas por el dolor. La búsqueda de justicia y verdad se entrelazaba con una desesperada necesidad de entender cómo el amor y la amistad pueden transformarse en una pesadilla. En este crisol de emociones humanas se revela la fragilidad de nuestras conexiones, un recordatorio de que, en el caos de la vida, las decisiones y las acciones tienen un eco que resuena en el tiempo y el espacio. Apenas unos días después de la desaparición de Michelle, la policía confirmó que el caso estaba siendo tratado oficialmente como una investigación de asesinato. A pesar de la devastadora noticia, su familia se mantuvo firme en su esperanza y continuó incansablemente con la búsqueda. El nombre de Giselle surgió repetidamente en el curso de las pesquisas, lo que llevó a los detectives a entrevistarla formalmente. Durante el interrogatorio, Giselle, que aparentaba estar embarazada, afirmó que la noche en que Michelle desapareció, se encontraba en el hospital para un chequeo rutinario. Al ser cuestionada sobre la amistad que alguna vez compartieron, mencionó que todo cambió tras lo que ella describió como una traición. Después de la entrevista, Giselle fue liberada, pero los investigadores no la perdieron de vista. Le colocaron un rastreador GPS en su automóvil, convencidos de que estaba vinculada a la desaparición de Michelle, aunque no estaba claro si había actuado sola. Dado su físico más pequeño, la policía cuestionaba si tenía la capacidad física para llevar a cabo el crimen sin ayuda. A medida que las sospechas aumentaban y surgían nuevas evidencias, Giselle rápidamente se convirtió en la principal persona de interés. Un equipo forense se unió a los oficiales en su apartamento, revisando minuciosamente su vehículo e incluso su basura en busca de pistas potenciales. Sin embargo, a pesar de la creciente atención, aún no se habían presentado cargos en su contra. Públicamente, Giselle negó tener algo que ver con la desaparición de Michelle, pero entonces la investigación tomó un giro escalofriante. Scott alertó a la policía que el teléfono de Michelle había sido encontrado en el asiento trasero de su propio coche. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia revelaron que el vehículo de Giselle había sido visto en su calle en varias ocasiones, a menudo detenido cerca de su casa. Las autoridades creían que ella había colocado deliberadamente el teléfono de Michelle allí. Mientras tanto, la seguridad de la escuela de enfermería revisó los registros de entrada relacionados con una credencial robada, la misma credencial que más tarde se recuperó del Honda de Michelle, vinculando otra pieza de evidencia a Giselle. Este descubrimiento inquietante estaba fechado el 26 de mayo, apenas un día antes de la desaparición de Michelle. La credencial robada había sido utilizada para acceder a áreas restringidas de la escuela de enfermería, y las imágenes de vigilancia confirmaron que fue Giselle Esteban quien la utilizó. Había obtenido la identificación haciéndose pasar por una estudiante potencial, deambulando por los pasillos mientras probaba puertas y aulas cerradas. Esa misma noche, mucho después de que las clases hubieran terminado, Giselle regresó. Esta vez vestía una bata blanca de laboratorio, se deslizó por una puerta trasera, recorrió sus pasos anteriores, revisó computadoras y finalmente llegó al escritorio de un profesor, donde examinó cuidadosamente los horarios de Michelle y otros estudiantes. Con ese conocimiento sobre el paradero de Michelle y los horarios de salida, Giselle tenía todo lo que necesitaba para poner en marcha su plan. Los registros de teléfonos celulares ubicaron los teléfonos de Michelle y Giselle en la misma área, uniendo aún más sus destinos de manera irrevocable. En este entramado de engaños y traiciones, el destino de Michelle parecía cada vez más oscuro. La obsesión de Giselle por controlar y manipular a su alrededor había creado una red casi inextricable de eventos que desafiaban la lógica. Sin embargo, en el corazón de este misterio se planteaba una pregunta ineludible. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el deseo de venganza eclipsa la razón? En la búsqueda de respuestas, aquellos que quedaron atrás se enfrentaron a la sombría realidad de que, a veces, las sombras del pasado proyectan un eco más profundo y perturbador
de lo que jamás se hubiera imaginado. En una tranquila ciudad de California, el misterio envolvía la desaparición de Michelle, una joven estudiante de enfermería, cuando las sombras de la sospecha comenzaron a señalar a Giselle Esteban. En el día siguiente a la desaparición de Michelle, los testigos vieron a Giselle en una tienda de Apple. Allí, relató al personal que su hija había bloqueado accidentalmente su iPhone y solicitó ayuda para desbloquearlo. Una vez que recuperó el acceso, las cámaras de vigilancia la captaron saliendo de la tienda y dirigiéndose a un restaurante cercano. Allí, fue vista utilizando el teléfono de Michelle para enviar mensajes engañosos a amigos, intentando crear la falsa ilusión de que Michelle seguía viva y estaba bien. Los datos de las torres de telefonía confirmaron que era el dispositivo de Michelle el que se estaba utilizando, y que Giselle era quien enviaba esos textos. Sin un cuerpo que presentar, los investigadores habían reunido suficientes pruebas para actuar. A los 27 años, Giselle Esteban fue arrestada en su hogar y acusada de asesinato en primer grado. Se encontró sangre de Michelle en las suelas de un par de zapatos que estaban cerca de la puerta de entrada de Giselle. Un mechón del cabello de Giselle apareció en el interior del coche de Michelle, y su ADN fue identificado en el volante. A pesar de que en el momento de su arresto el cuerpo de Michelle aún no había sido encontrado, la familia de la joven emitió un desgarrador comunicado. Nuestro enfoque es, y siempre será, traer a Michelle a casa. No podremos sentir paz hasta saber dónde está. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando la policía comenzó a examinar la computadora de Giselle. En los días previos a la desaparición de Michelle, Giselle había realizado inquietantes búsquedas en línea. Cómo inducir un ataque al corazniños, como el monóxido de carbono y el cloruro de potasio. Después de que Michelle no regresara a casa, Giselle buscó obsesivamente su nombre en línea más de 300 veces. El 17 de septiembre, apenas 10 días después del arresto de Giselle, la familia de Michelle enfrentó su peor pesadilla. Tras 3 largos meses de búsqueda, su cuerpo fue descubierto en una tumba poco profunda en una zona remota y escarpada, a unas 12 millas del hogar de Giselle Esteban. Los restos estaban tan descompuestos que solo quedaban huesos, lo que hizo imposible que el forense determinara la causa exacta de la muerte. La policía de California confirmó más tarde que el cuerpo pertenecía a la estudiante de enfermería que había desaparecido en mayo. Cuando el juicio de Giselle comenzó en septiembre de 2012, ella se declaró no culpable. Durante el proceso, admitió haber asesinado a Michelle, pero su defensa argumentó que no fue premeditado. Afirmaron que se trató de un acto espontáneo impulsado por la ira, no de un asesinato cuidadosamente planeado. Sus abogados intentaron que el cargo se redujera de asesinato en primer grado a homicidio voluntario. A lo largo del juicio, Giselle mostró poca emoción. Se negó a testificar en su propia defensa y no expresó remordimiento alguno. Los observadores describieron su comportamiento como frío y distante. En este sombrío relato de traición y tragedia, la búsqueda de justicia se convierte en un eco en las montañas, donde el silencio de la verdad se entrelaza con el dolor de la pérdida. La historia de Michelle y Giselle es un recordatorio de las complejidades del alma humana, donde la oscuridad puede ocultarse en los rincones más inesperados, desafiando nuestra comprensión de lo que significa realmente ser humano. Sentada inmóvil, evitando el contacto visual y sin mostrar reacción alguna, Giselle Esteban permanecía impasible mientras la familia de Michelle ofrecía un testimonio desgarrador. Algunos detalles del ataque nunca fueron completamente aclarados, pero los fiscales presentaron una teoría escalofriante. Argumentaron que Giselle había esperado dentro del estacionamiento, conociendo la rutina de Michelle, o la había traído allí con un mensaje fabricado. Basándose en el horario de Michelle, Giselle sabía exactamente cuándo atacar, tomándola por sorpresa y lanzando un brutal ataque, probablemente con un arma afilada. Esta explicación explicaba los rastros de sangre de Michelle,
la rápida ejecución del crimen y cómo Chiselle logró esconder a Michelle en la parte trasera del sub y alejarse sin levantar sospechas. El fiscal describió el crimen en términos contundentes, llamando a Chiselle una sociópata y enfatizando que no fue un arrebato impulsivo, sino un ataque calculado y deliberado que tomó a Michelle completamente desprevenida. El jurado encontró a Chiselle Esteban culpable de asesinato en primer grado. Fiel a su conducta, no mostró emoción alguna al escucharse el veredicto. Posteriormente, incluso comentó que, de haber estado en el jurado, probablemente también se habría condenado a sí misma. El juez, un veterano con décadas de experiencia en el estrado, calificó las pruebas como algunas de las más perturbadoras que había visto en su sala. Chiselle Esteban fue sentenciada a 25 años a cadena perpetua. Una familia quedó destrozada por un acto de violencia sin sentido, mientras que otra quedó devastada por sus consecuencias. Durante la sentencia, los seres queridos de Michelle ofrecieron declaraciones emocionales. Su hermano Michael rompió en llanto al hablar sobre el sueño de Michelle de convertirse en enfermera, como su difunta madre. Un sueño cruelmente truncado en un estacionamiento de hospital en el área de la bahía. La desconfianza y las suposiciones erróneas llevaron a alguien a quitarle la vida a Michelle. Los fiscales explicaron que Chiselle se había convencido, sin una pizca de evidencia, de que Michelle intentaba robarle el novio. Esa creencia infundada terminó en asesinato. Mientras cumplía su condena, Chiselle dio a luz a un hijo. El padre del niño obtuvo la custodia, aunque los rumores sugerían que Scott era el padre. Él lo negó, y la verdadera paternidad del bebé sigue siendo desconocida. Tras la muerte de Michelle, su familia canalizó su dolor en acción, asociándose con organizaciones dedicadas a encontrar personas desaparecidas y a crear conciencia sobre otras víctimas. El hermano de Michelle, Michael, encontró un pequeño consuelo al creer que finalmente se había reunido con su madre. Ese pensamiento, dijo, ayudó a suavizar parte del dolor y el miedo. Esta historia es una de miedo, supervivencia y verdades inquietantes ocultas a plena vista. Una foto inquietante comenzó a circular en Instagram, acompañada simplemente por el texto «Sí, es real». Es un recordatorio de cómo las sombras de la desconfianza y el malentendido pueden oscurecer la luz de la razón, dejando una estela de sufrimiento que trasciende generaciones. Una joven se encontraba de pie, con una blusa blanca, pantalones negros sueltos y zapatillas Converse negras, su cabello cayendo despreocupadamente sobre sus hombros. Esa mujer era Devani Escobar, y sus seres queridos jamás volverían a verla con vida. La imagen se propagó rápidamente, despertando tanto fascinación como inquietud en línea. Su significado era escalofriante. La foto, al parecer, fue tomada por un taxista que debía llevarla a casa tras una noche en una fiesta en una casa. El lugar donde se tomó, la carretera 85, ya era conocido por un nombre sombrío: la carretera de la muerte. Mientras la foto se convertía en una pista clave en la búsqueda, los verdaderos eventos de esa noche permanecían envueltos en misterio. Devani Escobar tenía solo 18 años. Era estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenía un novio y estaba profundamente conectada con sus padres, Mario Escobar y Dolores Basaldúa, ambos dedicados educadores. Adoptada a la edad de 1 año, Devani creció rodeada de amor en una familia muy unida. La noche del 8 de abril de 2022, salió de casa para asistir a una fiesta con amigos. Todos esperaban que regresara más tarde esa noche, pero nunca lo hizo. A las 8 de la mañana siguiente, tras contactar a sus amigos, su padre Mario informó de inmediato su desaparición. La última vez que se confirmó que se vio a Devani fue a lo largo de la carretera que se extiende entre Monterrey y Nuevo Laredo. A medida que su caso atraía una enorme atención en línea, su padre reveló que comenzó a recibir llamadas de extorsión de desconocidos que afirmaban conocer su paradero, exigiendo dinero a cambio de información.
Esto solo profundizó la agonía de la familia. Se sabe que Devani salió de casa alrededor de las 11 de la noche del 8 de abril para encontrarse con dos amigas, Sarai, a quien conocía desde hacía unos 3 meses a través de las redes sociales, e Yvonne, a quien había conocido por primera vez esa noche. Para las 11:30 de la noche, las tres jóvenes llegaron a un punto de encuentro en San Nicolás, en el Boulevard CN. Desde allí, un conductor de rideshare las llevó a una tienda donde compraron una botella de vodka junto con otros artículos, confirmando que Devani había estado bebiendo esa noche. Cuando no pudieron entrar a una fiesta en el centro de San Nicolás, decidieron buscar otra reunión y reservaron un viaje a través de Dede, un servicio de transporte similar a Uber. Según sus amigas, ordenaron el Dede a las 12:49 de la madrugada del 9 de abril y se subieron alrededor de la 1 de la mañana. Su destino era una casa de alquiler en la colonia Nuevo Castilla, un barrio en el municipio de Escobedo. La primera fiesta ya había terminado para cuando llegaron, así que buscaron otra. Alrededor de la 1:10 de la madrugada, encontraron una en Quinta El Diamante, ubicada en la calle San Mónica. Aunque no conocían al anfitrión, les permitieron entrar. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, Devani dejó la fiesta tras un enfrentamiento con algunos invitados que la acusaron de estar visiblemente intoxicada. La noche, que había comenzado con risas y música, se tornó oscura y confusa, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. La carretera, testigo mudo de innumerables historias, se convirtió en el escenario de un enigma que resonaría en los corazones de muchos, recordándonos la fragilidad de la vida y la incertidumbre del destino. Las imágenes de vigilancia revelaron a una joven alejándose de la entrada, solo para regresar poco después. A las 3:45 de la madrugada, las cámaras captaron su salida apresurallón, lo golpeó e intentó escapar, pero él bloqueó su camino, desencadenando una confrontación física. La tensión se intensificó cuando otros, entre ellos Sarai y otro joven, se involucraron. Testigos afirmaron más tarde que Devani incluso mordió a algunos de los que intentaban retenerla. Entre las 3:29 y las 3:36, Yvonne envió un mensaje a Juan David, conocido como Hus, pidiéndole que llevara a Devani a casa. Hus era el mismo conductor de un servicio de transporte compartido que las había dejado anteriormente. Tanto Yvonne como Sarai buscaron ayuda porque Devani parecía estar ebria y fuera de control. A las 3:54, David la recogió. Devani subió al coche rápidamente, notablemente alterada. Durante el trayecto, su amiga fue vista hablando con el conductor mientras el coche avanzaba por las calles. A través de su intercambio de mensajes, David se dio cuenta de que tenía la dirección incorrecta para la casa de Devani y pidió a sus amigas que la corrigieran. A las 4:17, otra cámara de vigilancia capturó lo que parecía ser una discusión entre Devani y David dentro del coche. En las imágenes, ella hacía gestos de enojo y en un momento, el brazo de David apareció brevemente cerca de su pecho. Su padre, Mario Escobar, sugirió más tarde que David podría haber intentado sobrepasarse durante el trayecto, un acto que podría explicar por qué ella abandonó el coche tan pronto después de haber subido. En este punto, las sospechas en torno a David, también conocido como Hus, comenzaron a intensificarse. Como la última persona conocida en ver a Devani con vida, el conductor del servicio de transporte compartido rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. Su nombre era David Suárez, un conductor de 47 años que la había recogido en las primeras horas del 9 de abril de 2022. También fue él quien tomó la ampliamente compartida foto de Devani de pie sola en la autopista. Las dudas públicas se profundizaron cuando salió a la luz que Suárez tenía antecedentes penales, incluyendo un arresto reciente relacionado con drogas. El Daily Mail informó que incluso había sido investigado en el pasado por acoso y secuestro de mujeres, aunque estos reclamos no fueron confirmados por medios de habla hispana.
A pesar de la creciente sospecha, Suárez nunca ha sido oficialmente acusado en relación con la desaparición o muerte de Devani. Las autoridades afirmaron que no había suficiente evidencia que lo vinculara directamente con el crimen. Ha sido interrogado varias veces y su vehículo fue minuciosamente inspeccionado, pero no se ha encontrado prueba concluyente. Las amigas de Devani, Sarai e Yvonne, también fueron inicialmente tratadas como sospechosas clave en su desaparición. Enfrentaron duras críticas de Mario Escobar, quien condenó su decisión de dejar a su hija. En la búsqueda de respuestas, el caso de Devani se convirtió en una reflexión sobre la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de peligro, un recordatorio del frágil equilibrio entre la confianza y el riesgo en el tejido social de nuestras comunidades. Sola en medio de la noche, Devani caminaba por un sendero incierto que la llevaría a un destino desconocido. Sus amigos, quienes habían compartido con ella las horas previas, sentían un fuerte remordimiento por no haberla acompañado hasta llegar a casa segura. No obstante, las declaraciones de los amigos coincidieron con las imágenes de vigilancia y los mensajes de WhatsApp, exonerándolos de cualquier implicación directa en su desaparición. En las entrevistas posteriores, los amigos describieron el comportamiento errático y a veces irrespetuoso de Devani aquella noche, aunque estaban convencidos de que solo había estado bebiendo. En un momento dado, relataron que ella se encerró en el baño de hombres e incluso intentó lanzarse a una piscina. Preocupados por su seguridad, contactaron a Suárez, el conductor de un servicio de transporte cuyo número habían guardado previamente, solicitándole que la llevara a casa. Sin embargo, Devani se negó a irse con él, insistiendo en que prefería estar sola. Sus amigos decidieron entonces partir en otro vehículo. Alrededor de las 3:59 de la madrugada, intentaron llamar al padre de Devani en múltiples ocasiones, pero no obtuvieron respuesta. Con la noticia de su desaparición, se desató una ola de indignación pública, amenazas de muerte y acusaciones falsas hacia los amigos, señalándolos como culpables de su desaparición. El 10 de abril de 2022, Mario Baldaris Rodríguez, jefe de la Comisión Local para Personas Desaparecidas en Nuevo León, anunció la creación de un comité de emergencia dedicado exclusivamente a encontrar a Devani. Ese mismo día, su familia inició una búsqueda a gran escala, convocando a amigos, familiares y residentes locales de la zona donde fue vista por última vez. 9 días después, el 18 de abril, nuevas imágenes de CCTV arrojaron más luz sobre los últimos movimientos de Devani. Con detalles adicionales proporcionados por sus amigos y el conductor, las autoridades comenzaron a reconstruir un cronograma claro de los eventos. Pocos minutos después de haber iniciado el viaje, el conductor envió un mensaje a los amigos de Devani sugiriendo que las cosas no iban bien, indicando que ella estaba actuando de manera errática y que le resultaba difícil manejar la situación. En un momento, el conductor expresó su preocupación de meterse en problemas y solicitó el número de teléfono de la madre de Devani. Uno de los amigos le instó a simplemente llevar a Devani a casa, pero explicó que no podían hacerlo porque no tenían el contacto de su madre. A las 4:25 de la madrugada, Devani salió del vehículo cerca del barrio Nuevo Castilla, a unos 15 kilómetros y medio de la carretera Bien Nuevo Laredo. Un minuto después, a las 4:26, el conductor tomó una foto de ella parada al costado de la carretera y la envió a sus amigos. Ellos respondieron con frustración, agradeciendo, pero admitiendo que no sabían qué hacer, explicando que Devani se había vuelto incontrolable después de haberlos golpeado y mordido más temprano esa noche. Los mensajes intercambiados entre el conductor y sus amigos confirmaron que había estado bebiendo en exceso. A pesar de varios intentos, sus amigos no lograron comunicarse con sus padres. Aunque Suárez ofreció llevarla a casa, Devani insistió en su deseo de permanecer sola. Así, en la penumbra de la madrugada, Devani se encontró en un cruce de caminos, tanto literal como metafórico, un símbolo de las decisiones y las circunstancias que nos llevan a destinos inciertos.
Su historia, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la complejidad de las relaciones humanas, invita a la reflexión sobre las conexiones que tejemos y las decisiones que tomamos en los momentos críticos. En la penumbra de la madrugada, Devani se encontraba atrapada en un mundo de confusión y sombras. Eran alrededor de las 4:17 de la mañana cuando se le ofreció un cable para cargar su teléfono, pero ella, desinteresada, lo rechazó. En ese instante, su padre sospechó que Suárez, el hombre que estaba con ella, pudo haber cometido un acto inadecuado, una sospecha que parecía confirmarse parcialmente en las imágenes de las cámaras de seguridad. A las 4:25 de la mañana, Suárez informó a las amigas de Devani que ella había abandonado el vehículo y se negaba a regresar. Afirmó que ella se había alterado, suplicando que la dejara salir, y él, cediendo a sus súplicas, accedió a su petición. Cuando alguien sugirió que llamara a la policía, Suárez se excusó diciendo que ya se había alejado del lugar para continuar con su trabajo. Al regresar, Devani ya no estaba. Más tarde, Suárez declaró que ella parecía encontrarse en un estado lamentable, posiblemente bajo los efectos de alguna sustancia, hablando de manera incoherente e incluso amenazándolo con que sus padres, siendo abogados, podrían arrestarlo. Poco después, los investigadores recuperaron imágenes de la compañía de transporte Alcosa. A las 4:29 de la mañana, el vídeo mostró a Devani caminando por el camellón de la carretera, cruzando la calle y acercándose a la caseta de seguridad de la compañía. Aunque miró hacia adentro, nunca entró ni pidió ayuda. La desaparición de Devani Escobar cobró un nuevo impulso investigativo después de que estas imágenes salieran a la luz. El 19 de abril, las autoridades llevaron a cabo una minuciosa búsqueda en los terrenos de la compañía, revisando más grabaciones de seguridad e inspeccionando vehículos, pero no se encontraron pistas significativas. La policía también registró un complejo de apartamentos en la unidad habitacional Candino Constitución, ubicada a unos 22 kilómetros del último lugar donde se vio a Devani. Los investigadores se enfocaron en este sitio porque su teléfono había emitido una señal allí 2 días antes de su desaparición. La atención se trasladó al cercano motel Nueva Castilla después de que los datos de su teléfono y GPS mostraran actividad en esa área poco antes de que desapareciera. A pesar de estos esfuerzos, la búsqueda no arrojó resultados. Mientras tanto, el padre de Devani, acompañado de un grupo de voluntarios, comenzó una búsqueda a lo largo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, un tramo tristemente célebre por las desapariciones. Conocida sombríamente como la Carretera de la Muerte o la Carretera del Infierno, este camino ha visto desaparecer a más de 100 personas desde el año 2021. El equipo peinó pozos, tanques de agua, terrenos baldíos y arroyos cercanos, distribuyendo volantes con la foto y detalles de Devani, con la esperanza de encontrar cualquier rastro de ella. Aunque Devani no fue hallada, la búsqueda reveló los cuerpos de 5 jóvenes mujeres desaparecidas: Irlanda, Ingrid, Brisa, Jennifer e Irma, todas reportadas como desaparecidas entre el 15 y el 19 de abril. Algunas de ellas eran tan jóvenes como 14 años. Su descubrimiento desató una ola de indignación, con muchos argumentando que estos casos solo recibieron atención debido al intenso foco mediático sobre Devani. En un mundo donde las voces de los desaparecidos a menudo se pierden en el viento, la historia de Devani y las otras jóvenes resuena como un eco de desesperación y una súplica de justicia. La búsqueda de la verdad se convierte en un reflejo de la humanidad misma, donde cada vida, por efímera que sea, deja una marca indeleble en el tejido de la sociedad. La indignación se extendió rápidamente por las redes sociales, donde los ciudadanos criticaron el enfoque lento y reactivo del gobierno, acusando a las autoridades de actuar únicamente bajo presión pública. Barro Sánchez, hermano de Wendy Sánchez, desaparecida en enero de 2021, lo expresó con claridad: cuando hay presión, el Estado actúa. Si alguien que amas desaparece, tienes que bloquear carreteras, alzar la voz
y hacer lo que sea necesario. Este desgarrador descubrimiento resaltó la crisis persistente de desapariciones en Nuevo León. Tras 13 días de búsqueda, un cuerpo fue hallado en el interior de un tanque de agua abandonado, a solo minutos del lugar donde Devani Escobar fue vista por última vez. La Fiscalía General de Nuevo León anunció el hallazgo la noche del jueves 21 de abril. La policía fue llamada después de que el personal del motel Nuevo Castilla reportara un olor fétido proveniente de uno de los tanques inutilizados. Según el personal, el área de la piscina donde se encontraba el tanque no había sido utilizada en 6 años. Las autoridades rápidamente acordonaron el sitio y pronto se encontró un cuerpo. Inicialmente, los investigadores no pudieron confirmar que se tratara de Devani. Un equipo de buzos fue enviado para recuperar los restos. El cuerpo vestía una blusa blanca y pantalones negros, la misma ropa que Devani llevaba puesta cuando desapareció. Su padre la reconoció por el collar con cruz que siempre usaba. Se creía que su cuerpo había estado sumergido en el tanque durante casi 2 semanas. El descubrimiento planteó inquietantes preguntas. La propiedad donde fue encontrada ya había sido registrada al menos 4 veces, con la ayuda de perros y drones, sin que se detectara nada. Muchos comenzaron a preguntarse cómo los equipos de búsqueda pudieron haber pasado por alto su cuerpo cuando estaba tan cerca de donde fue vista por última vez. Las sospechas solo se profundizaron cuando los expertos notaron que el nivel de descomposición parecía inconsistente con el clima caluroso de Nuevo León, donde las temperaturas durante ese periodo oscilaron entre los 35 y 40 grados Celsius. Esta discrepancia alimentó la especulación de que Devani podría no haber muerto la noche en que desapareció, sino días después, y que su cuerpo pudo haber sido colocado en el tanque posteriormente. El motel en sí había sido uno de los primeros lugares registrados. Sin embargo, a pesar de las supuestas inspecciones exhaustivas, inicialmente no se encontró nada. Cuando la policía solicitó acceso a las grabaciones de seguridad del motel, el personal afirmó que las cámaras no grababan y solo se utilizaban para monitoreo en vivo. Esto generó aún más dudas. ¿Cómo pudo el cuerpo de Devani pasar desapercibido durante casi 2 semanas? ¿Por qué los empleados del motel no observaron nada inusual en ese tiempo? La gente también cuestionó si alguien, en particular el guardia de seguridad, que supuestamente estaba de servicio las 24 horas, había visto a Devani o a cualquier otra persona en el lugar. El caso de Devani Escobar se erige como un símbolo de las fallas sistemáticas en la búsqueda de desaparecidos en México, una nación donde la impunidad y la falta de recursos adecuados para las investigaciones son la norma. Mientras las familias de los desaparecidos continúan luchando por justicia y respuestas, la sociedad se enfrenta al sombrío reflejo de una crisis que desafía la conciencia colectiva. En un mundo donde el silencio puede ser más ensordecedor que el grito más fuerte, la búsqueda de verdad y justicia persiste, iluminando el camino hacia un futuro donde cada vida perdida encuentre su voz y su lugar. La noche en cuestión, el cuerpo de Devani fue recuperado y llevado a la morgue, donde se realizó la primera de 3 autopsias el 20 de abril. El informe inicial de las autoridades de Nuevo León concluyó que Devani falleció a causa de un traumatismo contundente en la cabeza, lo que provocó una lesión cerebral fatal. Los funcionarios sugirieron que podría haber caído accidentalmente en un tanque de 4 metros de profundidad cerca de la piscina del motel, posiblemente después de escalar un muro de 2,5 metros, coronado con alambre de púas. Sin embargo, esta teoría pronto comenzó a desmoronarse. La primera autopsia reveló una inconsistencia crucial. No había agua en los pulmones de Devani, algo que se esperaría si el ahogamiento hubiera sido la causa de la muerte. Este detalle sugería que Devani podría haber estado muerta antes de entrar al tanque. Aunque la causa oficial de la muerte se registró como lesión cerebral traumática tras la inmersión, la ausencia de agua en sus pulmones arrojó serias dudas sobre la explicación del ahogamiento. El misterio se profundizó cuando las pertenencias de Devani, incluido su teléfono y bolso,
se encontraron en diferentes tanques en la propiedad del motel. ¿Cómo terminaron sus objetos separados de su cuerpo? Con tantas preguntas sin respuesta, el padre de Devani solicitó y financió personalmente una segunda autopsia. Rechazó abiertamente la idea de que su hija simplemente hubiera caído en el tanque, considerando poco plausible que pudiera haber escalado un alto muro coronado con alambre de púas. Los investigadores también comenzaron a inclinarse hacia otra teoría, que la única forma probable de ingresar al terreno del motel era a través de la entrada principal, que funcionaba las 24 horas del día y estaba ubicada junto a un restaurante abandonado desde hacía años. Este restaurante, aunque cerrado durante años, se encontraba cerca de los tanques donde finalmente se descubrió el cuerpo de Devani. La investigación estuvo plagada de problemas. Informes de autopsias contradictorios, declaraciones de testigos inconsistentes y demoras en el procesamiento de pruebas, todo lo cual profundizó el misterio en torno a la muerte de Devani. Cada nuevo detalle solo parecía plantear más preguntas, alimentando la ira y la sospecha pública. El 23 de abril, 15 días después de la desaparición de Devani Escobar y solo 2 días después de que se encontrara su cuerpo, el Motel Nueva Castilla entregó abruptamente 3 grabaciones de CCTV de 2 áreas diferentes de la propiedad. Esto fue especialmente preocupante porque el motel había afirmado previamente que sus cámaras no grababan y solo proporcionaban transmisiones en vivo. La repentina aparición de imágenes grabadas despertó sospechas inmediatas. ¿Por qué no se había compartido este vídeo antes? ¿Qué estaban ocultando? ¿Fue el retraso causado por el motel o los fiscales no lo solicitaron a tiempo? Un vídeo, con marca de tiempo de las 4:33 de la madrugada, mostraba a Devani cerca del restaurante clausurado al lado del motel, aparentemente corriendo, posiblemente huyendo de alguien o algo. Este conjunto de circunstancias, plagado de contradicciones y fallos en la investigación, plantea un reflejo inquietante sobre la fragilidad de la verdad en el laberinto de la tragedia humana, y nos recuerda que, en la búsqueda de justicia, las sombras no deben enturbiar la claridad de los hechos. La presencia de diversas lesiones en su cuerpo, lo que sugiere un violento enfrentamiento antes de su muerte. Este sombrío descubrimiento añadió otra capa de horror a un caso ya cargado de incertidumbres y contradicciones. Los eventos que rodearon la desaparición de Devani se convirtieron en un rompecabezas desgarrador, donde cada pieza parecía resistirse a encajar en una narrativa coherente. La posibilidad de que las grabaciones de vídeo fueran manipuladas o eliminadas dejó al público y a los investigadores con más preguntas que respuestas. ¿Por qué no se publicó el metraje del mostrador de recepción? ¿Qué podría revelar sobre las últimas horas de Devani? La inquietante ausencia de testigos oculares y la falta de evidencia tangible hicieron que el caso se convirtiera en un desafío monumental para las autoridades. Sin embargo, el descubrimiento de la tarjeta de identificación de Devani en un complejo de apartamentos cercano, semanas después de su desaparición, reavivó las especulaciones sobre su paradero en las horas críticas antes de su muerte. ¿Cómo llegó allí? ¿Era una pista o una distracción deliberada? Mientras tanto, los detalles del informe de la autopsia resonaron como un eco de injusticia en la comunidad. La confirmación de que Devani había sido asesinada y agredida sexualmente no solo fue un golpe devastador para su familia, sino que también sacudió los cimientos de la confianza pública en los sistemas de justicia y seguridad. La brutalidad de los golpes en su cabeza y la evidencia de que su cuerpo fue trasladado post-mortem sugieren una intención deliberada de encubrir el crimen. En medio de la tormenta mediática y la presión pública, la figura del padre de Devani emergió como un símbolo de la lucha incansable por la verdad. Su solicitud de una autopsia independiente puso de manifiesto la desconfianza en las instituciones oficiales y la necesidad de transparencia en la investigación. Este acto de coraje subrayó la desesperación de una familia que buscaba justicia en un sistema que parecía fallarles en cada paso. A medida que el caso se desarrollaba, la comunidad se enfrentó a una realidad inquietante.
La vulnerabilidad de las mujeres en un entorno donde las medidas de seguridad parecían insuficientes y la justicia elusiva. La tragedia de Devani se convirtió en un recordatorio sombrío de las amenazas persistentes que enfrentan las mujeres y de la urgencia de reformas profundas para protegerlas. La historia de Devani es un testimonio de la fragilidad de la vida y de los intrincados hilos que tejen el destino. En su búsqueda de respuestas, la sociedad se enfrenta a un espejo que refleja no solo el dolor de una familia, sino también las sombras de un sistema que debe ser examinado y, en última instancia, transformado. La justicia, en su forma más pura, es un faro que guía a través de la oscuridad, un recordatorio de que incluso en las noches más sombrías, la verdad y la memoria perduran. En el corazón de México, la historia de Devani Escobar resuena como un eco inquietante en una nación ya marcada por una crisis de violencia de género. Su caso, que comenzó con la desaparición de una joven llena de sueños, se ha convertido en un símbolo sombrío de las fallas sistémicas que plagan a la justicia del país. El descubrimiento del cuerpo de Devani en un tanque del motel Nueva Castilla, 13 días después de su desaparición, dejó una estela de preguntas y sospechas. Un sitio que había sido examinado varias veces por las autoridades, pero que no reveló su presencia hasta días después, desató una ola de indignación y desconfianza pública. El primer atisbo de claridad vino con la realización de 3 autopsias, cada una arrojando resultados contradictorios, como piezas de un rompecabezas que se niegan a encajar. La segunda autopsia sugería signos de violencia sexual, mientras que la tercera, realizada por un centro forense en la Ciudad de México, concluyó que la causa de muerte fue una asfixia, sin evidencia de agresión sexual. Este último hallazgo contradecía directamente los resultados anteriores, intensificando la frustración y el clamor de la sociedad. Las inconsistencias en el manejo del caso de Devani no hicieron más que alimentar las sospechas de errores graves o, peor aún, de una posible interferencia deliberada. La revelación tardía de horas de imágenes de cámaras de seguridad, después de que las autoridades afirmaran inicialmente su inexistencia, solo añadió leña al fuego de la desconfianza. En enero de 2023, las acusaciones formales contra 2 empleados del motel por proporcionar información falsa y obstaculizar la investigación complicaron aún más el caso. El motel, ya empañado por el hallazgo de un esqueleto humano en sus cercanías, fue apodado por los medios locales como el Motel de la Muerte, un lugar que parecía engullir secretos oscuros. El trasfondo del Motel Nueva Castilla, lejos de ser un refugio seguro, se reveló como un lugar con un pasado inquietante. A medida que la investigación avanzaba, quedó claro que el establecimiento había sido escenario de eventos turbios y misteriosos. Las comparaciones con la trágica muerte de Alisa Lam en el Hotel Cecil de Los Ángeles emergieron rápidamente. En ambos casos, mujeres jóvenes fueron encontradas muertas en circunstancias extrañas dentro de propiedades hoteleras, generando una tormenta de confusión, controversia y escrutinio público. La muerte de Devani se ha convertido en un emblema de la crisis de feminicidios que azota a México. Semanas antes de su desaparición, había participado en una marcha de mujeres contra la violencia de género, una manifestación de su compromiso por la justicia y la igualdad. Según su padre, Mario Escobar, Devani se unió a la protesta para alzar la voz por aquellas que no podían hacerlo, un gesto que ahora resuena con una triste ironía. En última instancia, la historia de Devani Escobar no solo es un reflejo de una tragedia individual, sino un recordatorio de las profundas fisuras en el tejido de la sociedad mexicana. En un país donde tantas voces han sido silenciadas, su caso sigue siendo un llamado urgente a la acción y al cambio, una búsqueda incesante de verdad y justicia en un mundo que a menudo parece negárselas. La atención de su madre para informarle que ya se dirigía a casa. Sin embargo, nunca llegó. Esa noche, la oscuridad de las calles de Ottawa se tragó a Jennifer. El caso de Jennifer es emblemático de una realidad que, a menudo,
queda oscurecida por la cotidianidad, la vulnerabilidad de las mujeres que en su vida diaria enfrentan peligros invisibles hasta que se manifiestan en tragedias. En las horas posteriores a su desaparición, la comunidad de Ottawa se unió en un esfuerzo desesperado por encontrarla. A medida que los días se convertían en semanas, la esperanza se entremezclaba con el temor, mientras los equipos de búsqueda peinaban parques, ríos y vecindarios en busca de cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre su paradero. Jennifer Teague, con su espíritu vivaz y su compromiso con el cambio positivo, había sido una figura querida en su comunidad. Su pasión por el medio ambiente y su deseo de marcar la diferencia en el mundo resonaban en aquellos que la conocían. Sin embargo, su desaparición planteaba una dolorosa pregunta. ¿Cómo puede una joven tan llena de vida ser arrebatada tan repentinamente? Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados concluyentes. Las autoridades locales, enfrentadas a la presión mediática y el escrutinio público, redoblaron sus esfuerzos. Se realizaron entrevistas, se revisaron cámaras de seguridad y se buscaron testigos potenciales. Sin embargo, la falta de pistas concretas hacía que el caso se estancara en un limbo de incertidumbre. Durante este tiempo, la familia de Jennifer vivió una pesadilla indescriptible. Cada llamada telefónica, cada golpe en la puerta, traía consigo la esperanza de noticias, buenas o malas. Su madre, en particular, se convirtió en un símbolo de fortaleza, participando activamente en las búsquedas y manteniendo viva la imagen de su hija en la conciencia pública. Finalmente, tras semanas de angustia, un descubrimiento macabro sacudió a la comunidad. El cuerpo de Jennifer fue encontrado en un área boscosa, su vida truncada por una violencia que parecía impensable. La noticia devastó a sus seres queridos, y a todos CIA debía prevalecer. Las investigaciones retomaron un nuevo impulso. Las autoridades, impulsadas por la urgencia de hacer justicia, comenzaron a reconstruir los últimos momentos de Jennifer con más claridad. Las evidencias, aunque escasas, empezaron a trazar un camino hacia la verdad. Testimonios antes pasados por alto cobraron nueva relevancia, y las piezas del rompecabezas lentamente comenzaron a encajar. El caso de Jennifer Teague no solo es un recordatorio de la fragilidad de la vida, sino también de la tenacidad humana frente a la adversidad. Su historia, aunque trágica, destaca la importancia de la comunidad y la justicia, y cómo el deseo de proteger y recordar puede superar incluso las sombras más oscuras. Este relato nos invita a reflexionar sobre las innumerables vidas que, como la de Jennifer, son interrumpidas por la violencia. Nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a buscar siempre la verdad y a no descansar hasta que se haga justicia. En última instancia, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de alzar la voz y luchar por un mundo más seguro y justo para todos. La noche se cernía sobre la ciudad, envolviendo las calles en un manto de silencio interrumpido únicamente por el zumbido distante del tráfico nocturno. Jennifer, junto a dos de sus amigas, había terminado su turno de trabajo. Era una noche como cualquier otra, y decidieron reunirse en un punto intermedio, un pequeño supermercado que permanecía abierto las 24 horas. Allí, bajo la tenue luz de los neones, las tres jóvenes pasaron una hora entre risas y confidencias, compartiendo las historias del día que dejaban atrás. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, Jennifer se despidió de sus amigas. Su hogar aún se encontraba a 18 minutos de distancia a pie, un trayecto que conocía bien. Sin embargo, la próxima noche trajo consigo una inquietud que comenzó a crecer en su madre. No había recibido noticias de Jennifer desde la noche anterior. La habitación de Jennifer estaba en el sótano, un refugio tranquilo desde donde a menudo salía temprano para tomar el autobús escolar antes de que su familia despertara. No era extraño que sus idas y venidas pasaran desapercibidas, pero esta vez el silencio era demasiado profundo. La preocupación se transformó en temor cuando Jennifer no regresó a casa después de la escuela ni respondió a las llamadas de su madre.
Siempre había sido responsable, una joven que mantenía informada a su familia sobre sus planes, pero ahora el vacío era ensordecedor. Descubrieron que no había asistido a la escuela ese día, ni tampoco al turno de la noche en el restaurante. La alarma se encendió. Sus padres, desesperados, contactaron a la policía para reportar su desaparición. Aunque Jennifer tenía 18 años, las autoridades no perdieron tiempo. Iniciaron la búsqueda de inmediato. Mientras los investigadores interrogaban a los maestros y amigos de Jennifer, su familia y vecinos se movilizaron por su cuenta. Algunos recorrieron las calles, mientras otros confeccionaban y distribuían volantes con su fotografía y detalles de su desaparición. Desde el principio, la policía descartó la posibilidad de que Jennifer hubiera huido. Todos los que la conocían la describían como una persona confiable, alguien que nunca se iría sin decir a dónde iba. El siguiente paso fue reconstruir sus movimientos aquella noche. Los detectives hablaron con sus amigas, quienes confirmaron que Jennifer había partido hacia su casa a la 1:30 de la madrugada. Sin embargo, algo interesante salió a la luz. Jennifer no había caminado sola hacia el trabajo esa noche. Un compañero de trabajo, llamado Mark, la había acompañado parte del camino antes de que ella se desviara hacia la tienda de conveniencia donde sus amigas la esperaban. Cuando los detectives interrogaron a Mark, notaron de inmediato unas marcas frescas en su rostro, lo cual levantó sospechas. Mark se defendió diciendo que se había cortado al afeitarse y mostró su navaja como prueba, aunque esto no convenció a los investigadores. Comenzaron a sospechar que Mark podría estar involucrado en la desaparición de Jennifer y que las marcas en su cara podrían haber sido resultado de un forcejeo con ella. Las horas se convirtieron en días y la búsqueda de Jennifer se extendió como una red invisible sobre la comunidad. Las esperanzas y los temores se entrelazaban en el aire, mientras cada calle, cada esquina, se convertía en un recordatorio tangible del misterio que rodeaba su desaparición. La verdad, como un hilo de luz en la oscuridad, esperaba ser descubierta, mientras la comunidad se mantenía unida en la incertidumbre, recordando que, en el corazón de cada historia, yace la inquebrantable búsqueda de la verdad y la justicia. No había pruebas suficientes para vincularlo a un delito. Por esta razón, la policía le pidió a Mark que se sometiera a un examen de polígrafo. Mark accedió, y los resultados no mostraron signos de engaño. Esto desvió la sospecha de él. Los detectives también dirigieron su atención hacia el exnovio de Jennifer. Él les aseguró que habían mantenido una amistad, pero que no habían hablado esa noche, ya que había estado en casa todo el tiempo. Al igual que Mark, él también accedió a realizarse un polígrafo. Cuando los resultados no indicaron mentiras, también fue eliminado de la lista de sospechosos. No mucho después, los investigadores centraron su atención en Boris, un joven de 21 años de la localidad con un pasado inquietante. La noche en que Jennifer desapareció, sus amigos lo habían visto pasar en coche por la tienda donde estaban reunidos. Confirmaron que conocía a Jennifer. Cuanto más profundizaban los detectives, más preocupante se volvía su historial. Boris tenía una orden de restricción en su contra por comportamiento perturbador y había sido acusado previamente de acosar a mujeres. Muchos que lo conocían lo describían como inestable. Amigos de Jennifer también revelaron que Boris le había pedido salir recientemente, pero ella lo había rechazado. Con esta información, la policía lo llevó para ser interrogado. Aunque Boris negó cualquier implicación en la desaparición de Jennifer, estaba visiblemente nervioso y tuvo dificultades para responder algunas preguntas. Aún así, accedió a que registraran su coche sin una orden judicial. Los investigadores notaron rápidamente que una de las ventanas estaba rota. Consideraron si la ventana rota podría haber sido dañada durante un posible secuestro. Pero Boris insistió en que había ocurrido otro día. También aceptó someterse a un examen de polígrafo y el examinador informó que no había signos de engaño. A pesar de su comportamiento concreta que lo vinculara con la desaparición de Jennifer,
Mientras tanto, los oficiales, junto con la familia y amigos de Jennifer, rastrearon la ciudad en busca de cualquier señal de ella o de sus pertenencias, pero no encontraron nada. A medida que pasaban los días, una nueva teoría comenzó a circular por Ottawa. Algunos temían que un depredador en serie pudiera ser el responsable. Apenas 2 años antes, una mujer llamada Artith Wood había desaparecido del otro lado de la ciudad. Su cuerpo fue descubierto más tarde en un río y el asesino nunca fue capturado. Ahora, la gente temía que la misma persona pudiera estar relacionada con el caso de Jennifer. Sin pistas sólidas, los investigadores volcaron todos sus recursos en la búsqueda. Establecieron un centro de mando en una iglesia cerca de la tienda donde Jennifer fue vista por última vez, y cientos de voluntarios de la comunidad se unieron al esfuerzo. Los equipos de búsqueda se dividieron en grupos para cubrir diferentes partes de la ciudad, mientras la policía desplegaba perros e incluso aeronaves equipadas con sensores de calor. Los detectives también fueron de puerta en puerta, revisando cada rincón de la ciudad, en un intento desesperado por encontrar alguna pista que pudiera arrojar luz sobre el paradero de Jennifer. En el aire flotaba una sensación de urgencia y temor, mientras la comunidad se unía en un esfuerzo colectivo por encontrar respuestas. La ausencia de Jennifer resonaba en cada esquina, y el eco de su risa perdida se sentía en cada corazón que se negaba a rendirse. La incansable búsqueda era un testimonio del espíritu humano, una lucha por la verdad en un mundo a menudo oscuro e implacable. En el silencio de la noche, cuando todo parecía perdido, la esperanza permanecía, como un faro de luz en la vastedad de la incertidumbre. A la 1:30 de la madrugada, en el silencio que envuelve las calles de la ciudad, un grito desgarrador rompió la calma. Una mujer, cuyo hogar se situaba en el límite del vecindario de Jennifer, escuchó aquel sonido penetrante. Su ventana daba a la carretera principal, pero en la penumbra de la noche no logró divisar nada fuera de lo común, y por ello no alertó a la policía en ese momento. Ahora, los detectives creen que aquel grito podía haber sido el de Jennifer, posiblemente el instante en que fue secuestrada. Poco después, otro vecino se presentó ante las autoridades, afirmando haber escuchado el mismo grito. Sin embargo, al igual que la primera testigo, no había visto nada que pudiera ayudar a identificar a un sospechoso. Una semana transcurrió sin rastro alguno de Jennifer, ni pistas sólidas que guiaran la investigación. La esperanza de encontrarla con vida se desvanecía rápidamente. Fue entonces cuando los detectives reclasificaron el caso como un posible homicidio, lo que les permitió acceder a más recursos. En una rueda de prensa, instaron a cualquier persona con información a presentarse. Los padres de Jennifer también hicieron un emotivo llamado público, hablando directamente a quien pudiera tener a su hija, suplicando por su regreso seguro. No obstante, pese a estos esfuerzos, la búsqueda no arrojó resultados. Los investigadores decidieron adoptar un nuevo enfoque. El vecindario de Jennifer estaba compuesto principalmente por casas unifamiliares con jardines, lo que técnicamente requería una orden de registro para cada propiedad. Dado que ningún juez aprobaría cientos de órdenes, los oficiales optaron por ir puerta a puerta, solicitando permiso a los residentes. Casi todos accedieron, y la policía revisó cientos de hogares y patios traseros, pero no hallaron ni una sola pista útil. Los días transcurrieron de frustración hasta que de repente todo cambió. Jennifer había desaparecido el 15 de septiembre y el 18 de septiembre un oficial de policía fuera de servicio paseaba con su familia en un parque al borde de la ciudad. Mientras caminaban por el sendero, un olor familiar y perturbador captó su atención: el olor de la descomposición. Siguiendo el rastro hacia el bosque, a pocos metros del camino, descubrió un cuerpo parcialmente oculto por hojas y ramas. Llamó de inmediato para pedir refuerzos. Los restos estaban demasiado descompuestos para ser identificados directamente, por lo que fueron enviados a la oficina del médico forense. No se encontró ninguna prenda de la víctima en la escena.
Sospechando que el cuerpo podría pertenecer a Jennifer, el detective principal tomó una decisión calculada para proteger la investigación. Ordenó que se instalara una carpa policial no en el bosque, sino cerca del estacionamiento al inicio del sendero. Era una idea simple pero ingeniosa. Si alguien se presentaba afirmando conocer la ubicación exacta del cuerpo, los investigadores sabrían que estaban tratando con el asesino. Poco después, los examinadores médicos confirmaron la identidad de los restos. La tragedia se había consumado, y la realidad se impuso con un peso insoportable. En medio de la tristeza, la comunidad enfrentó una verdad ineludible. El frágil hilo de la esperanza se había roto, pero el compromiso de buscar justicia permanecía inquebrantable. La historia de Jennifer, aunque cruelmente interrumpida, se convirtió en un recordatorio solemne de la lucha constante entre la oscuridad y la luz en el corazón humano. Haber asesinado a Jennifer Teague y proporcionó detalles que solo el verdadero perpetrador conocería. La confesión del hombre, aunque inicialmente recibida con escepticismo debido a las falsas confesiones anteriores, rápidamente adquirió credibilidad a medida que los detectives verificaban la información proporcionada. Era evidente que había llegado a un punto de ruptura emocional, incapaz de soportar el peso de su conciencia. Las autoridades, sin embargo, no se apresuraron a cerrar el caso. Con cautela, procedieron a corroborar cada fragmento de información que el hombre había ofrecido. La investigación reveló que había conocido a Jennifer en el pasado y que había estado presente en la tienda de conveniencia la noche que desapareció. Las imágenes de vigilancia finalmente revelaron su figura en las sombras, observando, esperando. Mientras el caso avanzaba hacia los tribunales, el Pumbre y el miedo. La historia de Jennifer Teague se convirtió en un recordatorio sombrío de los peligros ocultos en la vida cotidiana, de cómo una noche común y corriente podía transformarse en una tragedia insondable. El juicio reveló la complejidad de la mente humana, los impulsos oscuros que pueden llevar a un individuo a cometer actos atroces. La defensa intentó argumentar que el acusado no estaba en su sano juicio, que sus acciones fueron el resultado de una mente perturbada. Sin embargo, el jurado no fue persuadido. La evidencia era abrumadora, y la confesión del hombre, aunque inquietante, fue clara y detallada. Finalmente, se hizo justicia para Jennifer Teague. Su familia, que había soportado un dolor inimaginable, pudo encontrar un sentido de cierre. Pero en el eco de las salas del tribunal persistía una pregunta más amplia. ¿Cómo puede una comunidad sanar después de tal pérdida? ¿Cómo se reconstruye la confianza, la sensación de seguridad? La historia de Jennifer no es única. En cada rincón del mundo, familias enfrentan la pérdida de seres queridos en circunstancias igualmente trágicas y perturbadoras. Enfrentados con estas realidades, debemos reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la fragilidad de la vida y la importancia de la comunidad al enfrentar la adversidad. El mundo sigue girando, y en ese movimiento encontramos la esperanza de que, a pesar de las sombras que a veces nos rodean, siempre habrá luz. La historia de Jennifer Teague, aunque marcada por el dolor, también es un testimonio de la fuerza y la resiliencia humanas en la búsqueda interminable de la verdad y la justicia. Las pruebas toxicológicas revelaron que el hombre había ingerido casi 5 veces la cantidad normal de hongos alucinógenos. Una vez que se despejó, afirmó no recordar haber hecho la confesión y sostuvo que no tenía nada que ver con la muerte de Jennifer. Explicó que la única manera en la que conocía el caso era a través de las noticias. La noche en que Jennifer desapareció, afirmó haber estado jugando videojuegos en casa de un amigo. Sin embargo, había un inconveniente. Al localizar a este amigo, los detectives descubrieron que había sufrido recientemente un grave accidente que le dejó con problemas de memoria. Apenas podía recordar detalles de esa noche o incluso con quién había estado. A pesar de este contratiempo, los investigadores no podían ignorar la situación. El nombre del hombre era Kevin Davis. A sus 24 años,
No tenía antecedentes penales, trabajaba en una pizzería local y vivía justo al cruzar la calle de la mujer que reportó haber escuchado un grito la noche en que Jennifer desapareció. Aún más inquietante, su casa estaba a solo unos metros de la iglesia donde la policía había establecido su centro de mando durante la búsqueda. Esa coincidencia fue lo que más destacó. Al unir las piezas del rompecabezas, los detectives se toparon con algo intrigante. Se dieron cuenta de que ya habían hablado con Kevin en los primeros días tras la desaparición de Jennifer. Como vivía cerca, los oficiales tocaron a su puerta y le hicieron las preguntas de rutina. Kevin les dijo que había estado en casa toda la noche, y su madre, que dormía en la habitación contigua, corroboró su historia. Pero ahora, casi un año después, Kevin afirmaba haber estado en casa de un amigo jugando videojuegos. Esa contradicción no era la única señal de alerta. Al revisar los archivos antiguos del caso, encontraron una pista que había llegado poco después de que se descubriera el cuerpo de Jennifer. La persona que llamó dijo que Kevin se parecía mucho al retrato hablado y sugirió que la policía lo investigara más a fondo. En ese momento, se desestimó como una de las cientos de pistas débiles sin nada concreto que la respaldara. Sin embargo, ahora, después de su arrebato bajo los efectos de las drogas y sus historias cambiantes, Kevin parecía mucho más sospechoso. Aún así, los detectives enfrentaban un problema serio. No tenían pruebas contundentes, ni ADN, ni huellas dactilares, nada que lo vinculara directamente con el asesinato de Jennifer, y Kevin había dejado de confesar. Los investigadores comenzaron a preocuparse de que, sin pruebas, nunca podrían responsabilizarlo. Durante semanas, revisaron archivos antiguos, reexaminaron evidencias y elaboraron nuevas teorías. Pero nada parecía dar frutos. Algunos detectives temían que Kevin Davis quedara libre para siempre. Entonces, de repente, el caso dio un giro dramático. Unas semanas después de ser dado de alta del hospital el 26 de junio, una nueva revelación surgió, iluminando el camino hacia una verdad que había permanecido oculta bajo un manto de sombras y especulaciones. En este laberinto de incertidumbres, la búsqueda de justicia continuaba, enfrentando las complejidades de la memoria humana y las sombras del destino. Kevin se acercó a un vecino y le pidió ayuda. Cuando el vecino le preguntó qué sucedía, Kevin respondió sin rodeos. «Llama a la policía. He matado a Jennifer Tigg». Luego se dirigió a una tienda cercana donde caminó tranquilamente hacia un oficial de policía. Al llegar ante el agente, repitió lo mismo. Había matado a Jennifer. Lo llevaron directamente a la estación de policía y esta vez se aseguraron de documentar todo para que no pudiera retractarse más tarde. Tras leerle sus derechos, los detectives hicieron que el personal médico analizara su sangre en busca de drogas y alcohol. Los resultados fueron negativos. Con ese paso aclarado, encendieron la cámara y comenzaron a grabar su declaración. Al preguntarle por qué albergaba tanto rencor hacia las mujeres, Kevin respondió simplemente que era porque nunca lo habían amado. Admitió que había estado saliendo por las noches, tomando el coche de su madre y conduciendo con un cuchillo, una cuerda y una mordaza. En los días previos a la desaparición de Jennifer, dijo que estaba activamente buscando un objetivo vulnerable. Alguien joven e indefenso, a quien pudiera secuestrar y llevar de regreso a su casa. Confesó que perder su trabajo y la muerte de una mascota querida lo llevaron al borde del abismo. Kevin describió la noche con detalles escalofriantes. Se detuvo en la gasolinera cerca de donde Jennifer había sido vista por última vez y notó a 3 chicas riendo afuera. Esperó en su coche fuera del alcance de las cámaras, planeando que se separaran. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, Jennifer se despidió de sus amigas y caminó hacia su vecindario. Aunque la calle estaba mayormente iluminada, él actuó en un tramo oscuro. Le puso un cuchillo en la garganta y la empujó dentro de su coche. Luego la llevó de regreso a su casa, cuidando de no hacer ruido porque su madre dormía en la habitación contigua. Condujo a Jennifer a su dormitorio
y trató de asaltarla, pero ella se defendió. Usó el cuchillo para silenciarla y luego la estranguló hasta que dejó de respirar. Según él, su madre dormía ajena al otro lado de la pared. Una vez que Kevin admitió lo que había hecho, la policía le pidió que les mostrara dónde había dejado el cuerpo de Jennifer. Condujo a los investigadores directamente al lugar exacto, no al lugar falso donde la policía había montado una tienda para la prensa, sino al escondite que solo los detectives conocían. Ese detalle confirmó que decía la verdad. Finalmente, Kevin explicó por qué decidió confesar, y su razonamiento dejó atónitos a los detectives. Dijo que cuando la policía se presentó en su casa unas semanas antes, entró en pánico, convencido de que estaban a punto de arrestarlo. Su paranoia se desbordó. Se convenció de que la policía siempre lo estaba vigilando. En un momento, incluso le pidió a un compañero de trabajo que levantara su camisa para asegurarse de que no llevaba un micrófono oculto. Este relato revela la oscura complejidad de la mente humana, donde el dolor personal y la desesperación pueden conducir a acciones irreparables. La historia de Kevin no solo es un testimonio de un crimen atroz, sino también una reflexión sobre las profundidades del aislamiento emocional y la desesperación. En última instancia, nos obliga a contemplar las sombras que acechan en las esquinas más oscuras de la psique humana, recordándonos que la comprensión y el amor son, a menudo, las luces que pueden evitar que caigamos en el abismo. En un mundo donde el miedo constante se convierte en la única compañía, Kevin se encontraba atrapado en un laberinto de culpa y desesperación. La única salida que vislumbraba era admitir lo que había hecho, creyendo erróneamente que ello pondría fin a su tormento. Lo que Kevin no sabía era que los detectives no poseían pruebas concluyentes en su contra. Si hubiera mantenido el silencio, quizá nunca habría sido descubierto. Sin embargo, Kevin fue oficialmente acusado de asesinato y encarcelado mientras aguardaba el juicio. Desde su celda, intentó retractarse de su confesión, pero para entonces ya era demasiado tarde. Cuando su juicio comenzó en enero de 2008, Kevin optó por declararse culpable nuevamente, una decisión que aceleró el proceso judicial, llevándolo a ser condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. En su declaración final, Kevin expresó su arrepentimiento y afirmó que daría su vida gustosamente para devolverle la vida a Jennifer. Sin embargo, el padre de Jennifer, presente en la sala, no le creyó. Para él, las palabras de Kevin sonaban menos a remordimiento y más a una estrategia para obtener simpatía y una sentencia más leve. Kevin fue enviado a cumplir su condena, sin garantía alguna de que algún día recobrará su libertad. Años más tarde, en 2015, el padre de Jennifer publicó un libro sobre el caso y cómo su familia soportó lo inimaginable. Su objetivo era ayudar a otros que sufrían la pérdida de seres queridos y demostrar que la sanación es posible incluso en los tiempos más oscuros. El 21 de abril de 2018, 3 personas fueron captadas por las cámaras al salir del restaurante Red Pirate en Apalachicola, Florida. Acababan de disfrutar de una cena y una partida de minigolf. Riendo, bebiendo y paseando por el tranquilo pueblo costero, parecían simples turistas disfrutando de la olvidada costa de Florida. Pero detrás de esa apariencia despreocupada se ocultaba una maraña de celos, control y violencia, una que estaba a punto de estallar en algo inimaginablemente cruel. Las 3 personas en cuestión eran Aileen Seiden, una administradora de propiedades de 31 años de Miami, y sus 2 compañeros, Zachary Ebel y Cristina Araujo. Algunos los describían como un triángulo amoroso, una relación entre 3 personas. Pero esta no era una historia de amor progresista, sino un relato de obsesión y manipulación que había estado gestándose durante meses. La vida nunca fue sencilla para Aileen. Perdió a su madre por el cáncer cuando solo tenía 9 años y a su padre por un ataque al corazón a los 14. Estas pérdidas devastadoras
la obligaron a madurar rápidamente, enfrentándose a un mundo que parecía decidido a arrebatarle todo lo que amaba. La ausencia de figuras parentales la dejó vulnerable, buscando desesperadamente conexiones y estabilidad en lugares que a menudo no eran seguros. El contexto emocional de Aileen, marcado por la pérdida y el dolor, se convirtió en el terreno fértil donde germinaron las semillas de una relación destructiva. En un intento por llenar el vacío dejado por sus padres, Aileen se encontró enredada en una dinámica de poder y dependencia con Zachary y Christina. Lo que comenzó como una búsqueda de consuelo mutuo, pronto se tornó en un ciclo de manipulación y control, donde los límites se desdibujaban y el amor se confundía con posesión. A medida que las tensiones aumentaban, la fachada de normalidad se desmoronaba, revelando las grietas profundas en su relación. Lo que alguna vez fue una búsqueda compartida de afecto se transformó en un juego peligroso, donde cada movimiento estaba cargado de sospecha y desconfianza. La tragedia que se avecinaba no era solo el resultado de acciones individuales, sino de un sistema emocional fracturado, una tormenta perfecta de circunstancias que culminó en un acto de violencia indescriptible. En última instancia, la historia de Kevin y Aileen no es solo un relato de crimen y castigo, sino una reflexión sobre las complejidades de la condición humana. Nos recuerda que, en el corazón de cada error y cada redención, yace una verdad ineludible. Somos arquitectos de nuestro propio destino, moldeados por las decisiones que tomamos y las consecuencias que enfrentamos. Es un llamado a la introspección, a reconocer nuestras vulnerabilidades y a buscar la redención en el perdón y el entendimiento, incluso cuando el camino parece insuperable. La historia de Aileen es un testimonio de la búsqueda de independencia, una travesía marcada por decisiones valientes y momentos de vulnerabilidad. Desde su adolescencia, Aileen mostró una determinación inquebrantable por forjar su propio camino, una característica que la definió a lo largo de su vida adulta. Sin embargo, el camino hacia la autonomía no fue sencillo. Su hermana mayor, Francisco, asumió el papel de tutora legal, guiándola a través de los años difíciles de su juventud. Francisco Sayden recuerda a su hermana como una mujer resuelta y capaz. Aileen se desenvolvía como administradora de propiedades, viviendo en un apartamento agradable en el que ella misma pagaba el alquiler, gestionaba sus facturas y organizaba su vida con independencia. En 2016, Aileen pasó un periodo prolongado en Los Ángeles junto a Francisco, un capítulo de tranquilidad y estabilidad para ambas. Sin embargo, al mirar atrás, Francisco lamenta que Aileen haya regresado a Miami. Fue allí donde se reencontró con una figura de su pasado, Zachary Ebel, un nombre que resonaba desde los tiempos de la escuela secundaria. La mejor amiga de Aileen, a quien llamaremos Ali para proteger su privacidad, recuerda que Aileen siempre había tenido dudas sobre Zach. Como explica Ali, no sé si tenía la mejor reputación en aquel entonces. Al principio, ella no estaba realmente segura de él. A pesar de sus reservas iniciales, en 2016, Aileen y Zach comenzaron a salir en secreto. Pero había una complicación significativa. Zach ya estaba en una relación de larga data con Cristina Araujo. Llevaban juntos 4 años y compartían un negocio de venta de automóviles usados llamado Abel Automotive. Cristina no era solo la pareja de Zach, estaba profundamente entrelazada en su vida, y dejarla era casi imposible. Mike Pickovey, un capitán de barco que se hizo amigo tanto de Zach como de Cristina, observó la dinámica tóxica entre ellos. En una ocasión le dijo a Zach: «Si tu relación no está funcionando, simplemente termínala y sigue adelante». Pero Zach no podía. Como recuerda Mike, lo intentó tantas veces, simplemente no sabía cómo. Además, estaban todas las amenazas. Cosas que Cristina decía, como que podía hacerle desaparecer. Profería extrañas advertencias cuando estaba ebria, y estas no eran amenazas vacías. El padre de Cristina era un alto mando en el departamento del sheriff del condado de Palm Beach, y ella no dudaba en mencionarlo.
Desde la primera vez que Mike la conoció, recordó que ella presumía de sus conexiones Beach. Si alguna vez tenemos problemas con la ley, él puede solucionarlo. Durante meses, Aileen suplicó a Zack que la eligiera a ella sobre Christina, pero él no podía o no quería hacerlo. En 2017, Aileen perdió su empleo como administradora de propiedades. Sin otro lugar al que recurrir, comenzó a trabajar en Able Automotive, lo que la llevó directamente al entorno de Christina. Fue entonces cuando Christina sugirió algo que cambiaría el curso de sus vidas. ¿Por qué no salir todos juntos? Esta propuesta, aparentemente sencilla, sería el catalizador de una serie de eventos que desafiarían las nociones convencionales de amor y lealtad. En un mundo donde las relaciones personales se entrelazan con las ambiciones y los miedos, Aileen, Zack y Christina se encontraron en un triángulo emocional que desbordó las fronteras de lo que consideraban posible. En última instancia, la historia de Aileen nos recuerda los complejos caminos de la independencia y cómo, en ocasiones, las decisiones tomadas en busca de libertad pueden llevarnos a destinos inesperados y, a veces, trágicos. Aileen inicialmente se resistió a la presión de decidir entre sus dos amores. Sin embargo, finalmente accedió a la inusual propuesta de compartir su vida con ambos, Zack y Christina, una decisión que, lejos de resolver el triángulo amoroso, lo sumergió aún más en un torbellino de caos y desesperación. La dinámica cambió de inmediato, recuerda Aileen. Siempre había alguien excluido, siempre alguien celoso. Las peleas se volvieron constantes, alimentadas por el alcohol, la inseguridad y la ira. Tanto Aileen como Christina terminaron con ojos morados y moretones, pero los amigos aseguran que la violencia no era equitativa. Según Aileen, Zack era el principal agresor hacia Aileen. Aileen solía llamarla llorando, suplicándole que fuera a su casa. «Me ha lastimado otra vez», decía entre sollozos. Ali acudía rápidamente, documentaba las lesiones y rogaba a Aileen que acudiera a la policía. Pero Aileen siempre se negaba, aterrada por las amenazas de Christina y las poderosas conexiones familiares de esta última en las fuerzas del orden. Christina constantemente recordaba a todos que provenía de una familia influyente en la policía, que había escapado de situaciones antes y que nada podría detenerla. La violencia escaló hasta que Aileen tuvo que ser llevada a urgencias. Aún entonces, se negó a revelar a los médicos lo que realmente había sucedido. Decidida a proteger a su amiga, Aileen continuó documentando los abusos, implorándole que lo dejara. «Tienes que irte, alguien va a morir», le decía. Pero Aileen no se fue. En cambio, se mudó con Zack y Christina. Para el año 2018, la situación solo había empeorado. Su hermana Francesca estaba cada vez más alarmada y más tarde diría: «Quería sacar a mi hermana de esa situación. Quería que se fuera». Pero Aileen se sentía atrapada, como tantas víctimas de abuso doméstico. Todo cambió a principios de abril de 2018. Tras una violenta pelea entre Zack y Christina, Aileen y Zack decidieron que ya habían tenido suficiente. Empacaron sus maletas y dejaron Miami juntos, en busca de un nuevo comienzo. Por un momento, solo eran ellos dos. Su primer destino fue Dallas, Texas, donde se quedaron con un amigo en común. Durante 48 horas, ignoraron las llamadas y mensajes insistentes de Christina, quien envió más de 150 mensajes amenazantes, oscilando entre el pánico y la furia. Finalmente, Zack cedió. En un error fatal, invitó a Christina a unirse a ellos. En cuestión de horas, Christina estaba en un vuelo hacia Dallas, y el triángulo tóxico se reavivó de inmediato. Desde allí, los tres emprendieron el regreso hacia Florida, haciendo una parada en Nueva Orleans. Fue entonces cuando Aileen se dio cuenta del peligro en el que se encontraba. Llamó a su hermana Francesca aterrorizada y confesó: «Creo que van a matarme». Francesca le suplicó que corriera a la gasolinera más cercana,
que saliera de allí, que se fuera ya. Pero Aline respondió, «No puedo». Aún así, trató de planear su escape. Con la ayuda de su mejor amiga, Ali, ambas arreglaron que Aline escapara en secreto. En este relato de amor, violencia y desesperación, se revela la complejidad de las relaciones humanas y la fragilidad de la seguridad personal. A través de la oscuridad, emerge la necesidad de valentía para romper las cadenas que atan, recordándonos que incluso en las situaciones más sombrías existe una oportunidad para la redención y la libertad. El plan parecía sencillo. Una vez llegados a Florida, Aline tomaría un autobús Greyhound desde Tampa y no volvería la vista atrás. Sin embargo, nunca llegó a subir a ese autobús. El 21 de abril de 2018, los tres llegaron a Appalachia, Cola, Florida. Cenaron en el restaurante Red Pirate y luego disfrutaron de una partida de minigolf. Al caer la noche, decidieron extender su estancia un día más. Un lugareño les recomendó el cercano Sportsman's Lodge Motel y reservaron la única habitación disponible, la habitación 15. Aline no podía imaginar que lo que había comenzado como su oportunidad de libertad se convertiría en su capítulo final. La mañana del 22 de abril de 2018 comenzó como cualquier otro día de su viaje por carretera. Las cámaras de seguridad captaron a los tres en una licorería, comprando Fireball whisky y vodka. Habían decidido quedarse en Appalachia, Cola solo un día más antes de regresar a Miami. El dependiente probablemente asumió que eran simplemente turistas, abasteciéndose para otro día despreocupado bajo el sol. Pero bajo la superficie, los tres estaban al borde del colapso. El viaje, que tenía como propósito dar a Aline y Zach distancia de Cristina, solo había empeorado las cosas. Cristina estaba furiosa por haber sido dejada atrás y aún más enfurecida al descubrir que Zach y Aline planeaban abandonarla para siempre. Esa revelación desató una tormenta de emociones. Mike Picavey, quien conocía bien a los tres, más tarde diría a los investigadores que desde el principio tuvo un mal presentimiento. Pensé que Aline acabaría muerta en ese viaje o algo así. Honestamente no esperaba que regresaran en absoluto, comentó. De vuelta en el Sportsman's Lodge Motel, el trío pasó el día bebiendo intensamente. El alcohol, siempre gasolina en el fuego de su relación, nuevamente ejerció su magia destructiva. Al caer la tarde, las tensiones que habían estado en ebullición durante el viaje finalmente estallaron. Lo que sucedió a continuación dentro de la habitación 15 sería contado en dos versiones muy diferentes, cada sobreviviente señalando al otro. Pero la evidencia forense revelaría una historia de brutalidad casi inimaginable. Según el testimonio de Cristina Arraojo, después de horas de beber, estalló una discusión. Ella afirmó que Zach perdió el control, golpeando a Aline con los puños, atacándola repetidamente, incluso mordiéndola. Cristina insistió en que era la peor violencia que había presenciado. Pero Zach contó una historia muy diferente. Afirmó que cuando despertó, Cristina estaba de pie sobre el cuerpo sin vida de Aline, habiéndola matado mientras él dormía. Lo que la escena del crimen reveló, sin embargo, no dejaba lugar a dudas. La habitación 15 parecía el set de una película de terror. La sangre estaba esparcida por casi todas las superficies. La cantidad de sangre era tan asombrosa que incluso detectives experimentados quedaron conmocionados. En este escenario de caos y desesperación, se desvela la fragilidad de las relaciones humanas, donde las promesas de libertad y redención se transforman en un eco sombrío de tragedia y pérdida. El investigador Ronnie Jones afirmó más tarde que Aline presentaba hematomas de pies a cabeza. Había sido brutalmente golpeada. Nunca había visto algo similar. Los hallazgos del forense confirmaron la brutalidad del ataque. Aline había sido golpeada con tal severidad que casi todas sus costillas estaban fracturadas. Sus heridas eran típicas de los accidentes de tráfico de alto impacto.
falleció a causa de un trauma contundente en la cabeza, el pecho y el abdomen, lesiones que provocaron una catastrófica hemorragia interna. Pero la violencia no se detuvo con los puños. Según Cristina, Zack tomó una barra de cortina de baño y la utilizó como arma, golpeando a Lynn repetidamente, dejando pequeños moretones circulares esparcidos por su cuerpo. Luego, Zack recogió su bastón de madera, un trozo de madera flotante que solía llevar consigo, y la golpeó hasta que se partió por la mitad. La afirmación más perturbadora de Cristina fue que Zack luego asaltó a Lynn con el trozo de madera roto. A la mañana siguiente, Lynn estaba muerta. Esta era la misma mujer que había soportado la pérdida de ambos padres en su niñez, que había luchado por construir una vida para sí misma en Miami y que había depositado su confianza y su corazón en manos de estas dos personas. Pero en lugar de llamar al 911 o buscar ayuda, los sobrevivientes tomaron una decisión escalofriante. Envolvieron el cuerpo de Lynn en una sábana y lo sacaron de la habitación 15. Las cámaras de vigilancia los captaron saliendo del motel, pero solo dos figuras eran visibles, caminando lado a lado hacia su automóvil. Lo que las cámaras no captaron fue el cuerpo de la mujer que ambos afirmaban amar, oculto entre ellos. Condujeron 6 millas hasta un callejón sin salida vacío en la carretera 98 y descartaron el cuerpo de Lynn como si no fuera nada. Zack testificó más tarde con detalles gráficos sobre cómo lo hicieron con frialdad, poniendo un pie dentro del coche, agarrándola del brazo y la pierna, y balanceando su cuerpo sin vida hacia el bosque. Después de desecharla, regresaron a la habitación 15. El penetrante olor a vinagre que los detectives notaron más tarde reveló su desesperado intento de borrar el crimen. Pero la sangre contó la verdadera historia. A pesar de sus esfuerzos, estaba en todas partes, en las superficies, en los rincones, imposible de borrar completamente. Cuando los investigadores rociaron luminol en el baño, la habitación se iluminó como un árbol de Navidad, exponiendo las manchas ocultas que demostraban lo que realmente había sucedido en su interior. Una de las barras de cortina de ducha utilizadas como arma aún llevaba la sangre de Lynn y la huella de la palma de Zack Abel. Se recuperaron piezas rotas del bastón de madera, manchadas con el ADN de Lynn, tanto en la habitación del motel como en el interior de su coche. Cuando el sol salió el 23 de abril del 2018, Zack y Cristina salieron del Sportsman's Lodge Motel. Dejaron atrás una habitación empapada de sangre y los restos destrozados de 3 vidas entrelazadas. Pero no pudieron escapar de lo que habían hecho. La crudeza de sus acciones resuena como un eco en el tiempo, recordándonos la fragilidad de la confianza humana y la oscuridad que puede habitar en el corazón de aquellos en quienes creemos. En las primeras horas de aquella mañana, un mundo que parecía estable comenzaría a desmoronarse de manera inexorable. En un tranquilo estanque ubicado a un lado de la Highway 98, en East Point, Florida, una pareja se dispuso a disfrutar de una jornada de pesca, un escape pacífico del ajetreo cotidiano. Sin embargo, lo que se perfilaba como un día de serenidad se transformó en una experiencia imborrable. Al final de un callejón sin salida abandonado, se toparon con el cuerpo maltratado de una joven mujer. No llevaba identificación, ni bolso, ni nada que pudiera proporcionar a la policía pistas sobre su identidad. Por el momento, era simplemente Jane Doe, una víctima anónima de una violencia extraordinaria. El teniente Ronnie Jones fue uno de los primeros en llegar al lugar. La escena era inolvidable. El cuerpo de la mujer estaba cubierto de cortes y moretones. Jones confesó más tarde que el nivel de violencia era algo que nunca había presenciado en su carrera. Estaba cubierta de moretones de pies a cabeza, relató. Era evidente que estaba muerta. En menos de 24 horas, Jones recibió otra llamada, una que comenzaría a tejer el hilo de esta trágica historia. Una empleada de limpieza en el albergue deportivo había descubierto manchas de sangre en una de las habitaciones. Al ingresar a la habitación 15,
Los investigadores se enfrentaron a una escena de horror indescriptible. Tan pronto como entré, vi la cama, recordó Jones. Era imposible no verla. Las sábanas estaban empapadas de sangre. Estaba claro que alguien había muerto en esa habitación. Pero el verdadero alcance de la violencia no se reveló hasta que el equipo utilizó luminol. Bajo su resplandor, el baño se iluminó, revelando la brutalidad que allí había tenido lugar. Lo más importante, el ADN recuperado de la habitación del motel coincidía con el cuerpo encontrado a solo 6 millas de distancia. Pronto, la víctima fue identificada como Aline Siden, y los investigadores descubrieron que se había registrado en la habitación 15 con Zachary Abel, Cristina Arrajo y otra persona. Pero para cuando la policía comenzó a buscarlos, Zach y Cristina ya estaban de camino de regreso al sur de Florida, planeando quedarse con un amigo y socio comercial de Zach, Mike Picabbe. Cuando llegaron a su puerta alrededor de las 9:30 de la mañana del 23 de abril, Picabbe formuló la pregunta que lo atormentaba. ¿Dónde está Aline? Cristina respondió de inmediato. «Oh, se escapó». Pero Picabbe no le creyó. Presionó más, exigiendo la verdad hasta que Zach finalmente se derrumbó en lágrimas. «Está muerta», admitió. Según Picabbe, Zach afirmó que Cristina había matado a Aline mientras él dormía, y luego lo convenció de no llamar al 911 después de descubrir el cuerpo. Cristina incluso reveló dónde habían dejado el cuerpo de Aline. Picabbe buscó el lugar en Google Maps, intentando localizar el sitio, pero el miedo lo consumía. «Temía por mi seguridad alrededor de Cristina», admitió más tarde. «No podía ni siquiera dormir en mi propia casa. Era una locura». A pesar de su temor, Picabbe sabía que debía actuar. Se puso en contacto con el padre de Cristina, Tony Arrajo, un importante miembro del departamento del sheriff del condado de Palm Beach. Para su crédito, Tony no dudó en llevarlo directamente a las autoridades. En el corazón de la oscuridad, donde la traición y la violencia se entrelazan, a menudo se encuentran los hilos más delgados de la verdad. Y es en estos momentos críticos que el coraje y la integridad se convierten en las fuerzas que pueden alterar el curso de un destino aparentemente sellado. La oficina emitió un comunicado formal. Más tarde, ese mismo día, los investigadores mostraron a Picabbe una fotografía del cuerpo recuperado cerca de la carretera 98. Él confirmó lo que la policía ya sospechaba. Era el avistamiento de Aline. Con esa confirmación, los oficiales se movieron rápidamente. Llegaron a la casa de Picabbe justo cuando Zach y Cristina se preparaban para irse. Ambos fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado. La evidencia en su contra era abrumadora. A pesar de ello, Zach y Cristina insistieron en su inocencia, cada uno culpando al otro. Pasaron casi 6 años para que sus casos llegaran a juicio, años que obligaron a la familia de Aline a soportar un prolongado y doloroso proceso legal. En el 2023, Cristina Arrajo aceptó un acuerdo de culpabilidad. Admitió asesinato en segundo grado y acordó testificar contra Zach a cambio de una sentencia de 25 años. Habiendo cumplido ya aproximadamente 5 años y medio, probablemente será liberada a finales de sus 50. El juicio de Zachary Abel comenzó en enero de 2024, casi 6 años después de la muerte de Aline. En el estrado, Cristina describió en detalle la brutal golpiza que afirmó haber presenciado. El abogado defensor de Zach presentó una historia muy diferente, alegando que Cristina era la verdadera asesina, enfurecida porque Zach y Aline planeaban dejarla. Presentó mensajes amenazantes que Cristina envió en los días previos al viaje, incluyendo uno que decía: La defensa también argumentó que la huella palmar de Zach en la barra de la cortina de la ducha no era prueba de asesinato, sino solo de que la había manipulado mientras ayudaba a limpiar. Afirmaron que Cristina lo había manipulado para encubrir su crimen. Después de 5 horas de deliberación, el jurado llegó a un veredicto. En el caso de Florida contra Zachary Ray Abel,
El acusado fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, el mismo cargo al que Cristina se había declarado culpable. El jurado no estaba convencido de que Zack intentara matar a Aline, pero estaban seguros de que había jugado un papel en su muerte. El 10 de abril de 2024, casi exactamente 6 años después de que Aline fuera asesinada, el juez Frank Allman sentenció a Zachary Abel a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta historia de tragedia y justicia nos recuerda que, aunque la verdad puede tardar en revelarse, finalmente encuentra su camino bajo la luz de la justicia. La vida y la muerte de Aline nos enseñan sobre el frágil equilibrio entre el amor, la traición y las consecuencias inevitables de nuestras acciones.